Padre, te agradecemos, te bendecimos, te honramos. Te agradecemos por tu gracia y misericordia en nuestra vida. Te agradecemos por la palabra de Dios que trae vida. Te agradecemos por tu Espíritu Santo que nos enseña. Y Señor, te pido que tengamos oídos para escuchar y corazones para recibir. Cada estudiante aquí lo levanto. Y aquellos que oyen este video, la misma unción sea depositada en sus vidas para que se transforme la verdad. Señor, imparte la verdad y deposita gracia en sus vidas. Señor, enséñanos. Espíritu Santo, ven y trae revelación. Nos abrimos a ti, Señor, para que tengas tu voluntad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Abran sus Biblias en Romanos 8. Esas son las realidades de la nueva creación. Mi nombre es Bruce Edwards. Y esta lección, en esta sesión, vamos a estar enseñando acerca de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo. Nos convertimos en nuevas criaturas. Nos somos traídos del reino de las tinieblas y nos llevan al reino de la luz. Y recibimos una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza de Dios. Teníamos la naturaleza de nuestro padre el diablo hasta que nacimos de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza de Dios que es santa, y el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Es una de las cosas que a veces no la entendemos, la magnitud de esa verdad de ser una nueva criatura en Cristo. Es que Dios mismo, por su Espíritu, viene a vivir en nosotros. Y hemos estado enseñando todo este bimestre en el hecho que somos nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y en ese proceso, Dios viene y vive en ti. La Biblia dice, ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Y si nosotros entendemos eso, nos va a transformar. Van a haber cosas que nunca vamos a considerar hacer. Nuestra motivación en nuestra vida de cada día va a cambiar cuando nosotros entendemos que Dios vive dentro de nosotros, su Espíritu mora dentro de nosotros. Y cuando el Espíritu viene y mora en nosotros, Él nos libera. Hay una libertad que viene. Romanos capítulo 8 es quizás mi capítulo favorito en toda la Biblia. Romanos 8 es una revelación asombrosa de los beneficios y la transformación que ocurre en nuestra vida como nuevas criaturas en Cristo. Ahora, vamos a concentrarnos en los primeros 2 versículos, en el contexto de la realidad de esta sesión, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Subrayo, pone un círculo en la palabra ahora. Ahora que han nacido de nuevo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. La razón por la que Pablo es tan enfático en esta declaración, y en el capítulo precedente 7, que es un capítulo que confunde a muchas personas, porque en esa persona Pablo habla y dice, yo no hago lo bueno que quiero y hago lo que no quiero. Y entonces hay esta aparente personalidad doble, y muchas personas agarran ese concepto como creyentes. Y Pablo no hacía las cosas que quería y lo bueno, entonces es entendible que yo no las haga. Pero lo que tienes que entender, Pablo estaba hablando antes de que él sea salvo. Capítulo 7 es un capítulo parentético de la vida de Pablo, y él regresa antes de la ley, dice Pablo. Había libertad, pero cuando la libertad vino a mi vida, esa ley me trajo opresión y no hice las cosas que debería hacer. Y entonces está hablando esta vida de estar bajo del Antiguo Testamento. Entonces vayamos al capítulo 7, porque esto es importante entender en el contexto. En el verso
1 del 8. Vayamos al versículo 21, capítulo 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Entonces aquí está diciendo, él estaba peleando con este asunto, con este yugo de la ley. ¿Y qué me va a salvar? Dice, Cristo es el único que me hace libre. Dice, en el verso 1, dice, ahora pues que estoy en Cristo, ninguna condenación hay. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Subraya ese versículo. Y yo estoy orando que el Espíritu Santo traiga la revelación de la verdad, de la realidad, de esa declaración. Como nueva criatura en Cristo, esa es una realidad de la nueva creación, que ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino que estamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tú ves, el antiguo pacto es cuando Pablo está hablando acerca de la ley del pecado y de la muerte, está hablando acerca del antiguo pacto. Bajo la ley, bajo el antiguo pacto, del antiguo pacto, había una ley del pecado y de la muerte, y esa ley, ese Antiguo Testamento era un pacto de esclavitud que nos mantenía esclavos, y el Antiguo Testamento era el llamado la ley del pecado y de la muerte, porque estaba establecida y gobernaba a hombres que espiritualmente estaban muertos. Estaba establecida para gobernar a hombres naturales. Bajo el Antiguo Testamento nadie había nacido de nuevo. Bajo el Antiguo Testamento nadie podía tener el Espíritu de Dios dentro de él. No podían experimentar el nuevo nacimiento. Entonces, la ley vino a través de Moisés y fue establecida. Era para que nos lleve al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, y había sido establecida por los sacrificios de animales y cubrían toda la condenación, pero no tenían libertad. Ellos no podían experimentar. Entonces el antiguo pacto se llama la ley del pecado y de la muerte. Pero Jesús vino para cumplir la ley y hacerla obsoleta. Entonces es importante que nosotros tenemos que entender, hay muchos que todavía están bajo el Antiguo Testamento y quieren poner ese antiguo yugo. El Satanás usa las tradiciones de los hombres para mantener esa opresión en las personas y mantenernos en la ley del pecado y de la muerte. Pero yo estoy aquí en esta sesión para traer esta relación de la nueva creación, que ya no estás bajo la ley del pecado y de la muerte. Vayamos a Hebreos, porque esto es importante. Hay confusión y malentendimiento acerca del antiguo pacto, de la antigua ley. Jesús vino para cumplir esa ley. Esa ley ya ha sido cumplida y ha sido puesta de lado, y ahora estamos bajo el nuevo pacto. Hay cosas en el nuevo pacto que estaban en el antiguo pacto, en la antigua ley, pero yo te digo una cosa que yo siento fuertemente. Cuando alguien nace de nuevo, yo quiero que llevarlo al Nuevo Testamento y que lea las epístolas de Pablo hasta que esté tan establecido en la revelación de Pablo. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento es una sombra y figura y que podemos entender, pero si tú no estás establecido en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, el antiguo pacto te va a confundir. Y yo te puedo decir, cuando escucho a alguien predicar o enseñar, si ellos han tenido o no la revelación de las epístolas de Pablo, las realidades de la nueva creación vienen de las epístolas de Pablo, entonces tú tienes que estar firmemente establecido para eliminar confusión del Antiguo Testamento, de lo que trae el Antiguo Testamento. Jesús vino y cumplió
el antiguo pacto. Y en Hebreos capítulo 10 claramente establece que el antiguo pacto ha sido puesto a un lado. Quiero mostrarte estos versos para que tengas esto establecido y luego vamos a ver la ley del espíritu de vida en el nuevo pacto. Vayamos al capítulo 10, verso 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley en el Antiguo Testamento. Verso 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. Acerca del antiguo pacto, dice, quítalo primero, la ley, el Antiguo Testamento, la ley del pecado y de la muerte. Quítalo primero para establecer esto último, el nuevo pacto. En esta voluntad somos santificados. Subraya eso y tenlo eso en tu espíritu, manténlo ahí, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y hemos sido en esta voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Algunas personas tratan de dividir justicia y santidad. Hemos sido justos en Cristo, pero somos santos en nuestras acciones. No. Todo viene de Jesús. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que seamos hechos la justicia de Dios en Cristo. Y Jesús, a través del nuevo pacto, nos ha hecho santos. Nos ha apartado por el sacrificio de su cuerpo, una vez por siempre. Veamos capítulo 8, verso 13. Estamos hablando acerca de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Una de las realidades en la nueva creación. Tenemos que entender el Antiguo Testamento, la ley del pecado y de la muerte, es puesta de lado. Verso 13. Al decir nuevo pacto, en el parte primera de este capítulo 8, ve las provisiones del Nuevo Testamento. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el viejo, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pablo en el capítulo 8 de Romanos, verso 1 y verso 2, dice, ahora que he nacido de ninguna condenación, que he nacido de nuevo, no hay condenación, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Las personas estaban viviendo bajo la ley en el Antiguo Testamento, que era la ley del pecado y de la muerte, y las personas continúan viviendo en eso hasta que tienen la revelación de esta verdad. Tú puedes nacer de nuevo y si tú no sabes la verdad, vas a estar mantenido en esa ley del pecado y de la muerte. Si tú estás teniendo problemas con eso, hay libertad. Aquel al que el Hijo libertar es libre en verdad. Pablo dice esto, ahora que estoy en Cristo, no hay más condenación, he sido librado por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del pecado y de la muerte, Jesús la ha puesto a un lado, ya la ha puesto obsoleta. ¿Por qué alguna persona quiere vivir bajo el antiguo pacto? Ese yugo de opresión que en Cristo, como nueva criatura, tú puedes ahora tener la ley del Espíritu de vida en ti y que te libera de toda opresión. Esa ley del pecado y de la muerte del antiguo pacto había sido dado para gobernar gente que estaba espiritualmente muerta, para gobernar al hombre natural. Ahora, la definición de hombre natural que da la Biblia es la condición de esa persona, el que no ha nacido de nuevo, el que está sin esperanza, sin Dios, es espiritualmente muerta y sirve a su padre el diablo. Y ese es el hombre natural, la persona muerta espiritual. Esa es la condición en la cual está él. Y esa es la que gobierna la ley del pecado y de la muerte. Jesús dice en capítulo 8, ustedes son de su padre el diablo. Yo sé que esto es difícil
de comprender. Pero sin Cristo, eso es lo que la gente es. Esa es la condición, ese es el resultado del pecado de Adán en el jardín. Adán fue puesto en esta condición. 2 Corintios 4, 3 y 4 dice que el hombre natural ha sido enceguecido por el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás. Ahora, sin Cristo, estamos en una condición mala, aún más allá. Aquí está la cosa más importante. Ahora, si tú tienes Cristo y si no tienes esta revelación que estamos compartiendo, todavía vas a vivir bajo ese yugo. A quien el Hijo liberare, aquel que conoce la verdad. Tienes que conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Eso es lo que estoy haciendo hoy día. Vayamos a Efesios capítulo 2. Vamos un poco acerca de la condición del hombre apartado de Cristo, apartado de conocer la verdad de quién eres en Cristo. Este curso es tan vitalmente importante para el creyente, las realidades de la nueva creación. Efesios capítulo 2, verso 1. Y quizás esto puede estar en un lugar, la condición del hombre natural y cuando nacemos de nuevo. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está escribiendo a esta iglesia, a los creyentes, está trayendo esta verdad, cómo han sido transformados en una nueva creación y se han convertido en el templo del Espíritu Santo. Dios está viviendo. Estaban muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales solías vivir, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo está describe lo que es estar apartado de Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo dice, estaban muertos. Eran carnales, estaban sirviendo a su padre el diablo. Estaban espiritualmente muertos. Y cuando dice que está muerto, no quiere decir que no habían cesado de existir. Estaba hablando acerca de la muerte espiritual. Estaban muertos. Cada uno de nosotros estábamos muertos. Estábamos bajo esa ley del pecado y de la muerte, separados del Padre. La muerte espiritual tomó control de nuestra vida, de toda la humanidad, desde que Adán cometió alta traición en el huerto del Edén. Y la Biblia dice que al resultado de eso, de esa transgresión, de ese pecado de Adán, ninguno es justo. Todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Toma un entendimiento de la condición en que estábamos apartados de Cristo. Ninguno justo. Un hijo de ira, un hijo del diablo. Estabas muerto. Pero cuando Cristo viene, torna toda la situación. Todo el capítulo de Romanos 8 se refiere a eso. Antes que tú nazcas de nuevo, antes que conozcas la verdad de la nueva creación, hay esa pelea que sucede. Pero cuando tú recibes la verdad, ya no hay más condenación. Ya no estás más sirviendo la ley del pecado y de la muerte, sino ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está en ti. Volvamos otra vez a Romanos 8 y continuamos viendo cuál es el resultado de aquello en nuestras vidas. De tener la ley del Espíritu de vida gobernando. Jesús
vino a cumplir el Antiguo Testamento, la antigua ley. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: consumado es el cumplimiento del antiguo pacto. Y Él vino para destruir las obras del diablo. Por esta razón se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Para que nosotros caminemos en la provisión, tenemos que entender esta verdad del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que esa es la ley por la cual nos regimos, no la ley del pecado y de la muerte. Nada que puede lastimar el corazón, entristecer el corazón de Dios en el cielo, de ver a sus hijos, verlos todavía bajo la opresión de esa antigua ley del pecado y de la muerte, de que Él ha hecho la provisión para liberarnos. Yo entristece eso, que hay personas que no quieren recibir a Cristo. Jesús vino para salvarlo a todos. Dios desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una de las tareas que tenemos nosotros es traer a las más personas posibles al reino de los cielos. Pero más allá de eso, es tan triste que alguien que reciba a Cristo y no recibe los beneficios y las provisiones que vienen con esa nueva vida en Cristo Jesús, que es nuestra. Yo mismo, por años, yo ya había sido salvo y no tenía esta revelación, no tenía esta verdad. Yo vivía bajo la ley. Yo había nacido de nuevo y estaba yendo al cielo, pero vivía bajo la ley del pecado y de la muerte. Y veo gente hoy día viviendo bajo esa ley porque no tienen esa revelación, esta verdad. En Romanos 8, verso 1 y continuando, que nosotros hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora tenemos una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, viviendo dentro de nosotros. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Ahora el diablo, por medio de sus engaños y religión, trata de mantener a las personas en opresión y mantenerlos ahí. El diablo no quiere que sepas que eres libre y lo que tienes en Cristo. Él quiere mantenerte ignorante. Él quiere mantenerte oprimido. Él viene para matar, robar y destruir, y Él va a hacer lo que necesite hacer. Tú no le gustas al diablo. Él te odia. Y Él quiere hacer todo lo que puede. Y va a enviar todas sus fuerzas demoníacas para mantenerte fuera del curso, del destino de Dios y del plan de Dios y el propósito de Dios. No cometas ningún error. Hay un reino de las tinieblas y está buscando a quien devorar. Y Él los devora por medio del engaño, por mentiras. Él es el padre de todas las mentiras, es el acusador de los hermanos. Y lo que Él puede hacer y mantenerte bajo ese yugo, Él lo va a hacer y lo hace. Si hoy Él se presentaría con su traje rojo y su cola y su trinchete, lo podemos reconocer. Y a veces ese es el concepto del diablo que tenemos. Pero Él es sutil. Él viene como ángel de luz. Él empieza a mostrarse, aún en Jesús. ¿Se acuerdan la historia cuando Dios le dio la revelación a Pedro de que Él era el Mesías? Y Jesús le dijo: solo Dios, el Padre, te ha revelado eso, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y le palmeó la espalda. Él se sintió orgulloso con esa revelación. 2 versos después, él se vuelve a Satanás y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque Pedro quería que Jesús no cumpla el plan de Dios. No hagas eso, Señor. El diablo va a usar a los que están más cerca a ti. Y las personas no lo hacen intencionalmente. A veces sus motivaciones son buenas, pero el diablo trata de engañar. Tenemos que estar
alertas de sus maquinaciones, y la mejor manera para estar alerta es saber la verdad. Cuando el diablo vino y tentó a Jesús, Jesús estaba en el desierto, 40 días ayunando, no comió nada. Entonces el diablo viene y le dice, él quizás esté hambriento. ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? Le dice. ¿Cuántos de ustedes piensan que ha sido una tentación fuerte después de un ayuno de 40 días? Pero Jesús sabía la verdad y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y en otra tentación le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando tú conoces la verdad te hace libre y no caes en las trampas y en los engaños del enemigo. Y una de las maquinaciones del diablo es mantenernos bajo este yugo de opresión, mantenernos bajo esa ley. Pero Jesús ha venido para liberarnos de la ley del pecado, del pecado y de la muerte, y darnos la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y es una de las razones, es para hacernos libres y destruir toda obra del enemigo. Leamos a partir de Romanos 8, del verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, hay una clave aquí para vivir en la vida del espíritu de vida, es mantener nuestras mentes establecidas en Él. Cuando tú lees esto y continúas en este pensamiento, la clave para permanecer ahí es que nuestras mentes sean renovadas, asegurarnos que nuestras mentes se mantienen en las cosas de Dios, que no regresen a las cosas del pasado. Nuestras mentes tienen que ser entrenadas en una sola manera, porque tiene la tendencia a perderse en los antiguos hábitos. Dice, porque el ocuparse de la carne, el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos trae vida, y esta vida que está hablando aquí es la vida de tener compañerismo con Dios. Cuando nosotros hemos hablado acerca de muerte, hay 3 clases de muerte escritas en la Biblia. Y es importante entender a qué muerte se refiere para evitar confusiones y errores doctrinales. Hay personas que entienden que el alma duerme porque no entienden la muerte. Hay muerte espiritual, es la separación del Padre. La muerte física es la cesación de la vida física, y la segunda muerte, que es ser lanzado al lago de fuego. Aquí estamos hablando acerca de ser separado de Dios en estos versos, o de comunión con el Padre. Aquí, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la ley no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, ustedes que son nacidos de nuevo y tienen esta revelación, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, Pablo, a través del capítulo 7 y 8, trae todo este tema, toda esta lucha que tienen las personas
su condición en relación con Dios. Y dice, aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que están en Cristo, han sido liberados de la ley. Y bajo la ley tenías estas luchas que constantemente estaban dentro de ti, de la naturaleza pecaminosa, de la carne, y lo que la ley quería y estaba requiriendo, y tú decidías hacer lo bueno. Pero ahora que estás en Cristo, eres una nueva criatura, y el hombre espiritual está vivo, y Él va a dominar, y vas a vivir en paz y en gozo, y vas a tener vida. Y si tú tienes tu mente en el Señor, tu carne ya no te va a dominar, sino vas a ser dominado por el Espíritu, porque el Espíritu te ha hecho libre. Ese Espíritu de vida en Cristo Jesús que viva en ti, ahora es la fuerza que te domina. Ahora no más vas a ser como el hombre natural del pasado. Ahora que Cristo ha venido, Él te ha libertado de ese tormento, de ese espíritu. Ahora, Juan 10:10 es una realidad que dice, Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. La primera parte que dice que el ladrón viene para matar, robar y destruir. Y esto realmente podemos citar Juan 10:10 en distintos contextos, pero está atada a esta verdad. Cuando hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del pecado y de la muerte es cuando el diablo nos dominaba. Él viene a matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido, Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, para que nosotros caminamos en la parte B de ese verso, tenemos que entender esta verdad en Romanos 8, que ahora tenemos que ser regidos, dominados y controlados por el Espíritu que vive dentro de nosotros, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ahora tenemos vida y la tenemos en abundancia. Ya no somos más dominados por el pecado, ya no somos dominados por la ley, ya no hay más ese yugo, no hay condenación en Cristo Jesús para aquellos que están en Cristo Jesús. Y nos ha liberado. No hay ninguna condenación. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, la culpabilidad, el miedo y la condenación son quitadas. Y hay una libertad que es nuestra. Juan 8:31 es otra realidad también. Al que el Hijo libertare es verdaderamente libre. Hay muchos creyentes que no tienen esa libertad en sus vidas. Es tiempo para que los creyentes caminen en esa libertad, que caminen en lo que Juan 2 Corintios 3:11 dice, donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Si hay atadura, opresión, entonces el Espíritu de Dios no está gobernando. Si hay esta pesadez que te está aplastando, entonces no estás caminando en la libertad que es tuya. Ya no estás caminando en esa libertad. Donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Una de las maneras que el Espíritu está operando en la vida de la persona es que hay libertad en su vida. Están todavía operando en miedo, en opresión y bajo el yugo de esa otra ley, de la ley del pecado y de la muerte. Ha sido destruida por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nosotros, como creyentes nacidos de nuevo, tenemos estas realidades de la nueva creación que nos han trasladado del reino de las tinieblas. Cuando nosotros recibimos la salvación, estábamos caminando en el reino de las tinieblas, bajo el control de los espíritus de las tinieblas. Cuando Jesús nos salva, Él nos alcanza y nos traslada al reino de la luz. Y cuando eso sucede, en ese momento, tenemos que tomar la decisión de caminar en esa luz. Y si no caminamos en esa luz, todas las cosas del reino de las tinieblas que nos oprimían nos van a continuar oprimiendo, aunque seamos salvos.
Y otra de las cosas que nos mantiene en ese reino de las tinieblas y vamos a continuar bajo ese espíritu de la ley del pecado y de la muerte. Jesús vino para cumplir esa ley. Y vivimos bajo la ley del nuevo pacto. Y es la ley que nos requiere que caminemos en amor. Continuemos leyendo el capítulo 8, verso 28. ¿Cuántos de ustedes están felices por ser gobernados por el Espíritu de Dios? La ley del Espíritu de vida dentro de ti y siendo gobernado por la ley de la vida. Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen también hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a estos que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Bien, Pablo está otra vez viniendo. Tenemos que entender la condición y lo que ha sucedido contigo. Él está trayendo, Pablo en sus epístolas trae estas revelaciones de la nueva creación. Todo lo que estamos compartiendo viene de sus epístolas. Y estas epístolas han sido escritas para nosotros. Yo te animo a que tú tomas estas cartas personalmente. Y en el verso 28 está reiterando la situación. Hemos sido justificados, hemos sido llamados. Dios nos ha llamado, nos ha traído, nos ha predestinado para ser los primogénitos, para ser justificados y glorificados. Cuando entendemos eso, verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Subráyalo. Si nosotros operamos bajo la ley del pecado y de la muerte y no nos trasladamos de esa mentalidad, de esa manera de pensar, entonces cuando las circunstancias vienen en contra de nosotros y encontramos obstáculos y oposiciones y persecución, puedes desanimarte. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Cómo voy a vencer esto? El diablo te empieza a golpear. Pero Pablo está diciendo, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que te ha predestinado, te ha llamado, te ha justificado, no por lo que hayas hecho, sino por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, por su justicia. Él te ha hecho santo, Él te ha glorificado. ¿Qué podemos decir entonces? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar con nosotros? ¿Qué diferencia tiene lo que enfrentas? ¿Qué diferencia tiene de lo que viene a ti? ¿Qué diferencia tiene si tú encuentras persecución? ¿Qué diferencia hay si encuentras una montaña que viene en contra de ti? Si hay un valle, si Dios es por ti, ¿quién puede estar en contra de ti? Yo te estoy diciendo, el espíritu de vida en Cristo Jesús está moviéndose en ti. Es un espíritu conquistador, victorioso, el Espíritu de Dios. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar con nosotros? Sigamos. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Subraya esto, porque aquí está la importancia de esto, de esa escritura ahí. La mayoría de las personas no tienen problema en creer y recibir el don de la salvación el momento que lo reciben. Y las actitudes son, oh, gracias por la gracia de Dios, soy salvo. Y voy a mantenerme aquí y voy a alcanzar hasta que Jesús venga o Él me lleve a casa. ¿Qué más puedo pedir? Oh, estoy tan agradecido que Él ya me ha salvado. Y voy a mantenerme aquí. En lo que este verso está diciendo, un momentito, cuando eras pecador, cuando eras feo, cuando no merecías nada, en esa condición, Dios ha derramado su amor y te ha alcanzado y te ha salvado y te ha sacado de ese hoyo de barro. ¿Cuánto ahora que ya eres salvo,
ahora que el Espíritu de vida vive en ti y Él te va a dar gratuitamente todas las cosas que necesitas, ¿cuánto más que eres ahora un hijo de Dios? No hay nada. Él no retiene ninguna cosa buena. ¿Cómo esto se ata contigo teniendo el Espíritu de vida en Cristo Jesús dentro de ti? Si tú estás todavía bajo la ley del pecado y de la muerte en opresión, tú estás luchando en creer que Dios va a hacer algo en favor de ti. Hay esa condenación, esa culpabilidad, esa mentalidad. Oh, soy salvo. Yo creo que soy salvo. Pero estoy creyendo que pueda alcanzar ir al cielo. Entonces, en esa condición, el diablo te mantiene inefectivo. Cuando tú eres salvo, Dios quiere que crezcas y seas un testigo de Él. Él quiere que lleves este evangelio al mundo, pero si estás consumido con ti mismo o de alcanzar al cielo, no vas a ser efectivo de compartir nada con nadie. Y honestamente, esa es la condición de la iglesia en general, porque esta verdad no la entienda. Por eso es que el diablo no quiere que se sepa esta verdad. Él quiere que estés pobre y humilde y que estés aplastado. Pero tenemos que ser mansos y humildes en el contexto de Cristo en nosotros. Pero Él quiere y Jesús quiere que seamos la sal y la luz. ¿Cuánto más? ¿No te va a dar todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Tú ves? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El diablo, si puede poderte mantener bajo el espíritu de muerte y del pecado, te va a aplastar y te va a traer acusación y condenación a tu vida. ¿Quién va a traer alguna acusación? El diablo es el que acusa a los hermanos. Es el que trae. Jesús está a la diestra del Padre y dice, no, está cubierto. Ya he tomado cuidado de eso. Ha sido borrado tan lejos como está el oriente del occidente. Pero si tú estás bajo la ley del pecado y la muerte, y si no caminas en la verdad del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vas a ser golpeado con las acusaciones del diablo, que no eres digno. Mira lo que has hecho, aquí lo has arruinado. Mira lo que has hecho la otra noche, mira lo que estabas pensando. Y es la acusación ahí. Pero si nosotros sabemos que tenemos la vida de Cristo dentro, es Dios el que nos justifica. No nosotros, no lo que hacemos. Nuestra justificación está en Él. Veamos el verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué significa más que vencedores? Y si tú eres un conquistador, eso ya es grande, puedes levantarte y gritar. Pero dice, y eres más que vencedor. Aquí hay una ilustración. ¿Por qué somos más que vencedores? Te voy a dar esta ilustración, déjame dártela. Déjame decirte, si yo subo al ring y empiezo a pelear box con el campeón de peso pesado mundial, no sé, en mi tiempo era Muhammad Ali, que era el campeón de peso pesado, hace un poco tiempo Mike Tyson, no sé con quién va a pelear. Y si yo me entro al ring y peleo esa batalla y recibo todos los golpes, cada golpe, cada puñetazo, y milagrosamente de ese golpe que le doy lo noqueo y gano la batalla y gano los 25 millones de dólares y me doy la vuelta y se lo doy a mi esposa, ella se ha convertido en más que vencedora. Ella recibió el beneficio, yo recibí todo el golpe y el dolor, pero ella recibió toda la bendición. Jesús subió al ring, peleó la batalla,
recibió los golpes, recibió todo el dolor y venció al diablo y se dio la vuelta y nos dijo: ustedes tienen la bendición, los beneficios, el precio. Ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. Continuemos aquí, este capítulo. Porque por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el Espíritu de vida en Cristo Jesús domina tu vida, no hay nada que te pueda vencer, no hay nada que te pueda separar de Él. Yo te digo, cuando nosotros caminamos en la realidad de esta verdad, entonces tenemos la confianza y la seguridad de nuestra relación con Él. Ninguna mentira del diablo, ninguna acción puede venir en contra de nosotros, nos puede sacudir. Ningún obstáculo nos va a vencer. Ninguna acusación del enemigo nos va a desanimar, porque sabemos que Dios está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Somos más que vencedores en medio de aquel que nos amó. Nada nos puede separar del Padre, tenemos confianza en esa relación. ¿Por qué? Porque sabemos que es el Espíritu, la vida de Cristo que vive en nosotros, no nosotros. No soy yo el que vivo, sino Cristo que vive en mí. Eso dice Pablo. Y esa revelación nos hace libres. Ya no estamos más condenación. Entonces, ninguna condenación hay ahora. Ahora que eres salvo, ahora que eres nueva criatura, ahora que sabes esa verdad, no hay condenación, no hay miedo, no hay culpabilidad, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres. Ha roto toda cadena de opresión, toda mentira del diablo, y somos más que vencedores en Cristo. Se te ha sido dado el botín de guerra. Colosenses capítulo 2 dice que Jesús, verso 15, dice: despojando a los principados, hizo triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús venció la batalla, ha vencido al enemigo. No dejes que el enemigo te mantenga en opresión a la ley del pecado y de la muerte, pero camina en la libertad y que es nuestra en el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pónganse de pie. Eres una nueva criatura en Cristo, y como nueva criatura en Cristo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús vive en ti. Padre, te oramos que caminemos en esa verdad, que el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, y que tú, Jesús, has venido a cumplir la ley, y Señor, nos has dado vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén.